Epílogo. Albedo, habiendo terminado de saludar a su maestro que acababa de regresar del país de los elfos en la prisión helada, regresó a las habitaciones de su maestro y reanudó su trabajo. Su carga de trabajo había aumentado con la destrucción del reino y sus vastos territorios puestos bajo su control. Sin embargo, Albedo poseía talento para la administración interna, por lo que no era un problema por el que tuviera que devanarse los sesos. Como resultado de la destrucción de la mayoría de las ciudades, los problemas angustiosos, en particular su política de ocupación, también habían quedado reducidos a cenizas. Por esa razón, Albedo estaba usando gran parte de los recursos de su cerebro para revisar la creación de un manual que pudieran usar en las políticas de ocupación para cada uno de los varios países cuando eventualmente serían puestos bajo su dominio en el futuro. Si bien podría ser posible escalar el que usaron en Rantel a nivel nacional, no fue difícil imaginar que se formaran problemas en el proceso de ampliar la escala y el alcance del mismo. Al final, era mejor simplemente aplicar los métodos para administrar una ciudad a las ciudades y los de administrar un estado a los estados desde el principio para evitar errores en un futuro lejano. Por supuesto, ella no creía que pudieran aplicar esas políticas como en todos los países. Si las razas fueran diferentes, entonces las culturas y otros elementos también serían muy diferentes. Aún así, deberían poder usarlos como un marco amplio. Haré que Demiurge y Actor de Pandora revisen los materiales que he completado, y después de eso, tendré que obtener la aprobación de Ainsama. Si tomaba prestada la sabiduría de esos dos, el modelo que había hecho sería aún mejor. Podría hacer uso de esa chica, ¿no? Era un hecho que sería más rápido tener a su propio maestro, que estaba lleno de sabiduría e inteligencia. Mirándolos desde el principio, él sería capaz de percibir cosas mucho más profundas que esos dos. Mientras pensaba en eso y otras cosas, ordenó sus documentos. Albedo, preséntate en la prisión congelada inmediatamente. El repentino mensaje hizo que Albedo saltara de la sorpresa. Sintió una ira ardiente en los pensamientos de su amo. Una vez que uno alcanzaba cierto rango de nivel, la resistencia al control mental era esencial. Era obvio que, dependiendo del momento y la situación, ser hechizado o controlado podría conducir instantáneamente a la derrota. No había guardianes de piso que no hubieran tomado contramedidas contra esos efectos. A pesar de eso, aunque fue leve, la razón por la que Albedo sintió pánico fue porque a pesar de que los efectos psíquicos externos no fueron efectivos en ella, no sucedió lo mismo con las emociones que brotaban de su interior. La habían descubierto. Había una aventura que había estado manteniendo extraoficialmente con su amo. ¿Podría haber sido descubierto? Demiurge se había enterado y se lo había informado a su maestro después de todo. Sin embargo, todavía estaba en la etapa experimental. No lo había puesto en funcionamiento a gran escala. ¿Tanta ira estaría dirigida a ella a pesar de eso? Aún así, eso era lo único en lo que podía pensar que haría que él dirigiera sentimientos de ira contra ella. Ella no sabía. Albedo activó rápidamente el poder del anillo y se dirigió a la prisión congelada. La expresión de su maestro no era diferente de lo normal. No obstante, podía sentir una intensa furia irradiando de él. Albedo voló a los pies de su maestro e inmediatamente se postró ante él. Mis más profundas disculpas. ¿Qué pasa? Por esa voz que sonaba desconcertada, instantáneamente se dio cuenta de que la fuente de la ira de su maestro era diferente de lo que había pensado. Siendo ese el caso, postrarse había sido un mal movimiento, pero había estado pensando en qué tipo de excusa hacer justo antes de venir aquí. A pesar de que su maestro era más sabio que ella creía que, con suficiente tiempo, sus planes podrían rivalizar incluso con los de él. Espero poder sacar esto adelante. Si hay algo por lo que Ainsama está ofendido, o lo ha enojado dentro de Nazarick, entonces todo es culpa mía, el trabajo insatisfactorio de la supervisora de los guardianes. También me siento mal por Tabula Esmaragdina Sama. Por lo tanto, creo que lo más apropiado para mí es inclinarme así y disculparme. No, te equivocas, Albedo. Permítame primero corregir tu malentendido. Esta ira no está dirigida a Nazarick. Un suspiro de alivio salió de Albedo. No fue un acto, fue algo real. Si ese es el caso, entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Antes de eso, ¿podrías levantar la cabeza? O mejor aún, ponerte de pie. Realmente no me gusta verte a ti, que no has hecho nada malo, postrándote. Muchas gracias, Ainsama. Mientras anunciaba su gratitud,
Albedo se puso de pie. Estaba un poco preocupada por las miradas de sospecha que habían aparecido en los rostros de Aura y Mare por un momento, pero en este momento había algo más importante que eso. Entonces, ¿qué tipo de información de ese prisionero de guerra ha ganado el disgusto de Ainsama? Ella estaba hablando de usar, controlar amnesia, para recopilar información. La explicación que recibió fue que incluso si su maestro, que había acumulado mucha práctica usándolo, fuera a buscar en los recuerdos que abarcan un largo periodo de tiempo, solo echarles un vistazo llevaría semanas. Si tuviera que echar un vistazo detallado para obtener información importante, requeriría años de tiempo, y si fuera tan lejos como para alterar o falsificar recuerdos, tomaría décadas. Puede haber muchas personas que pensarían que ver recuerdos era una forma de interrogatorio en la que era imposible obtener pruebas falsas, pero la información que se adquirió no era más que la verdad para ese individuo. No hace falta decir que era más que posible que incluso ese individuo hubiera sido engañado. Si intentara obtener confirmación, no podría confiar en ellos como fuente de información sin mirar los recuerdos de varias personas. Si hicieras eso, no importa cuánto tiempo tengas, nunca sería suficiente. En última instancia, elegir un método mucho más simple para adquirir información era más realista, se había quejado su maestro. Era lo mismo para modificar recuerdos. Si dejaba en libertad demasiado tiempo a una persona que hubiera sufrido a sus manos, como, por ejemplo, alguien cuya aldea fuera quemada por Ains, modificar sus recuerdos no sería demasiado útil, porque, aunque no recordaría quién había quemado su aldea, el recuerdo de que, mientras bebía, había hablado de cómo mi aldea fue incendiada por un no muerto llamado Ains, aún permanecería. Sin embargo, parecía que habían intentado usarlo porque era conveniente recopilar información incluso cuando el prisionero de guerra estaba inconsciente. Es saltear. A partir de esas pocas palabras, pudo adivinar casi todo lo que estaba por venir. ¿Con quién está afiliada esa mujer? Albedo. Sí. Albedo se arrodilló sobre una rodilla. Deja todo en lo que estés trabajando en este momento, excepto aquellos asuntos relacionados con la defensa de Nazarik. Vamos a aniquilar por completo a la teocracia inmediatamente. Esta es una pelea que escogieron con nosotros. Tendremos que aceptar su desafío apropiadamente. ¿No estás de acuerdo? Su tono era suave. Sin embargo, las emociones profundas dentro de su voz eran todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que mostró tanta rabia? Sí. Creo que es exactamente como dices. Inmediatamente transmitiré sus órdenes a todos los guardianes del piso y haré la transición para hacer los preparativos para la guerra. Muy bien. Hazlo de inmediato, Albedo. De inmediato, Albedo se inclinó profundamente, temblando ante el tono amable de su maestro.